Buenas tardes, AR Noticias de hoy y del ayer. 2 de octubre de 1968 no se olvida. México vivió en ese año una enorme masacre de estudiantes. Pero vámonos directo con lo que dice hoy el periódico El Financiero. Dicen, el 2 de octubre vive en la memoria colectiva de los mexicanos. Hace 53 años en la Plaza de las Tres Culturas se tiñó de sangre. El ejército asesinó a estudiantes y a todo aquel que estuviera por ahí cerca. Desde entonces, a excepción de 2020, por la pandemia de COVID, se marcha en memoria de los caídos. Pero ¿qué hay detrás de ese crimen de Estado? ¿Y cuáles fueron las claves del 2 de octubre de 1968? Según la redacción del Financiero, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH fue la culminación de delitos contra la humanidad perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de 1968. En su estrategia de represión a marchas, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz realizó detenciones masivas y arbitrarias antes de la masacre. La masacre en la Plaza de las Tres Culturas fue comentada por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia. Estos últimos fueron identificados por usar un guante blanco. La presencia del Batallón Olimpia fue negada por Díaz Ordaz y objetó su existencia a custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. Recordemos que fueron los Olímpicos de 1968. Ese fue el pretexto de Díaz Ordaz para evitar hablar de la masacre, de los cientos de estudiantes o miles. El Batallón Olimpia puso en marcha la Operación Galeana con el objetivo de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH. Cuando el mitin estaba por finalizar, apareció un helicóptero. Desde él se dispararon bengalas en señal de que los francotiradores del Batallón Olimpia comenzaron a abrir fuego sobre la gente reunida: niños, amas de casa, estudiantes, algún individuo que pasaba por ahí casualmente. A todos les tiraron, hasta los perros, gatos, sombras. Estos desgraciados hicieron una matazón de gente. Por eso no se olvida. El movimiento no solo era estudiantil, se habían unido sindicatos de trabajadores inconformes, profesores, obreros, amas de casa e intelectuales para cuestionar las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. Se difundió que solo hubo 30 muertos. Seguimos creyendo en la inocencia de ese gobierno de Díaz Ordaz. Y se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2000. Sin embargo, estas cifras eran inciertas. Fueron muchos más. Fueron miles y miles de detenidos. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 muertos. Hijo, con Felipe Calderón en el 2006 y su gobierno. La tarde del 2 de octubre los estudiantes realizaron este pliego petitorio al gobierno de Díaz Ordaz: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos del inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Tan solo 10 días después iniciaron los Juegos Olímpicos de México 68, y con eso hicieron que
los mexicanos por un momento se olvidaron de la masacre, de los muertos, de los detenidos, de los que estaban en las cárceles, sufriendo golpes, vejaciones, humillaciones. Tan solo 10 días después se iniciaron los Juegos Olímpicos del 68. Por primera vez una ciudad de América Latina era anfitriona de esos encuentros deportivos. Con eso nos quisieron tapar el hocico. Desgraciados priistas, asesinos, corruptos, puercos. Bueno, pues en la historia dice esto: matanza de Tlatelolco. Esto por la CNDH México. Mediante estas medidas colectivas, los presentes recordamos a los ausentes y les rendimos homenaje. Si bien ningún homenaje será suficiente, constituye un grito de dignidad ante 50 años de marginación. 53. Peteri Talas, excomisionado ejecutivo de atención a víctimas de la CEAP, en el 2018. El 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México se suscitó una terrible matanza ocurrida en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, provocando la muerte de más de 300 personas. Por lo menos el Financiero dijo que 350. En fin, fue la brutal culminación de delitos que podrían ser considerados contra la humanidad, o sea, de lesa humanidad, perpetrados desde el gobierno de México en contra de los estudiantes a lo largo de ese año, caracterizados por las detenciones masivas, arbitrarias e ilegales que se realizaron durante ese periodo, y por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas que participaron en los hechos. Así lo han calificado los sobrevivientes de ese movimiento, quienes exigen que a los responsables se les juzgue por genocidio. La masacre fue cometida por el ejército mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia en contra de una manifestación pacífica. La presencia de este batallón en el lugar de los hechos fue negada oficialmente por el presidente asesino llamado el hocico de caballo, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo que su función era custodiar las instalaciones para los Juegos Olímpicos. No sé qué tenía que hacer Tlatelolco en Ciudad Universitaria, pero bueno, hoy se conoce la verdad gracias a diversas investigaciones, medios y testimonios. Aquel día el ejército y el batallón Olimpia, identificados por portar un guante blanco, pusieron en marcha la Operación Galeana, con el fin de detener a los miembros del Consejo Nacional de Huelga, CNH, órgano de dirección colegiado creado el 2 de agosto de 1968, por miembros de las escuelas en huelga, especialmente por estudiantes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Escuela Normal de Maestros, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades del interior de la República. Los intentos de someter al CNH derivaron en la sangrienta represión al movimiento de protesta que por meses se habían resistido y cuestionado las políticas y medidas sociales y económicas del Estado, reclamando democracia. No había democracia, había un gobierno represor, asesino, corrupto. El movimiento estudiantil de 1968 tuvo también carácter social, ya que además de participar los estudiantes universitarios, preparatorias y vocacionales, entre otros, se unieron profesores y obreros, amas de casa, sindicatos e intelectuales, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Los terribles hechos ocurridos en Tlatelolco opacaron la política oficial de promoción internacional de nuestro país a través de la celebración de actividades relacionadas con el deporte universal, pues por primera vez en la historia una ciudad latinoamericana sería la encargada de organizar
el acontecimiento deportivo más importante del mundo, los Juegos Olímpicos. En contraste, esa época ya recordada como la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, y que no salgan los priistas y panistas mochos con su religiosidad, que fue otra cosa. Aquel día miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas, a donde arribó también el ejército con el pretexto de vigilar la seguridad ante el temor de cualquier disputa o riña. Los miembros del batallón Olimpia, para no ser detectados, se vistieron de civiles y portaron un guante o pañuelo blanco en la mano izquierda para identificarse. Es como los halcones de López Portillo. Su objetivo fue infiltrarse en aquella manifestación y llegar al edificio Chihuahua, lugar donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violatorios de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de la protesta estudiantil, particularmente en respuesta a la ocupación militar y policial de planteles escolares, bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos de la Vocacional 5 y la preparatoria particular Isaac Ochotorena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron ese 2 de octubre fueron: libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, eso también lo menciona el periódico El Financiero, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Minutos antes de las 6 de la tarde de ese día, el mitin estaba casi por finalizar, cuando un helicóptero comenzó a sobrevolar la plaza. Desde él se dispararon bengalas. Esta fue la señal para que los francotiradores del batallón Olimpia comenzaran a abrir fuego sobre la gente reunida. Estudiantes, madres, hijos, profesores y obreros, en medio del caos, comenzaron a correr a todas partes. Toda la población civil ahí reunida corrió por la Plaza de las Tres Culturas y las inmediaciones del edificio Chihuahua, tratando de protegerse. Manifestantes que lograron escapar del tiroteo se refugiaron en los departamentos de los edificios cercanos, pero esto no les salvó del ejército. Sin orden judicial, los soldados irrumpieron en cada uno de los departamentos, rompiendo puertas, ventanas, hasta capturar a los jóvenes que se habían ocultado en ellos. Dicen que el número oficial de muertos por la masacre ascendió a 30. En los hospitales se reportaron 53 heridos graves. Se calculó que el número de detenidos en el campo militar número 1 llegó a 2.000. Sin embargo, con el paso de los años, diversos testimonios, acceso a archivos y expedientes sobre aquel movimiento, las cifras demostraron ser otras. El reporte de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, difundido en 2006, mencionó que no es posible dar una cifra exacta, aunque en su informe consignó alrededor de 350 muertos. Por su parte, el 27 de noviembre de 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, dirigió al entonces presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Vicente Fox Quesada, la recomendación 26-2001 a efecto de que su gobierno asumiera el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los derechos humanos, el cual reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano y evitará por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos desde fines de la década de los 60 hasta principios de los 80 se puedan repetir.
De igual forma recomendó que en los casos en donde se acreditó la desaparición forzada en atención al lugar en donde pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante servicios médicos, de vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada. Con la consumación de esta terrible matanza, el Estado mexicano realizó graves violaciones a los derechos humanos de la población, como los siguientes: derecho a la vida, derecho a la de libre expresión, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la libertad, derecho a la legalidad, derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, derecho a la integración personal, derecho a la protección contra la detención arbitraria. En 2018, el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAP, Jaime Rochín, precisó que la CEAP se había reunido con víctimas de la masacre del 68 y exdirigentes estudiantiles en busca de la reparación del daño y una disculpa pública por parte del gobierno federal. Asimismo, recomendó al Estado mexicano reconocimiento de que las acciones del gobierno, entonces encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, tuvieron impacto y daños en el acto individual y colectivo, al señalar a los estudiantes por su ideología. El pleno reconocimiento de que las medidas de satisfacción colectiva no condicionan ni extinguen el derecho de las víctimas a tener acceso a la reparación total del daño. La implementación de medidas de satisfacción de carácter colectivo mediante la colección M68, recopilación de decenas de documentos que dan cuenta de los movimientos sociales de la década de los 60, con lo que se busca permitir la reconstrucción de los hechos. Hoy en día la frase 2 de octubre no se olvida es un grito en contra de la impunidad, el olvido y la amnesia colectiva. Así, lejos de perder vigencia, al repetirse año tras año, se ha convertido en un gran símbolo del impacto ejemplar que tuvo en México el movimiento estudiantil del 68. Como ven, amigos, bueno, pues fue todo por el momento. Más adelante les seguiré transmitiendo. Suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita, por favor. Se despide AR Noticias de hoy y del ayer. Hasta luego.